Tertulia de jueves 22 de diciembre, saludando a los integrantes de la mesa. Hoy nos acompañan el diputado Eduardo Rubio. ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá. Nos acompaña Óscar Andrade. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, saludo a la audiencia. Y Miguel Mansi, ¿cómo anda? El secretario general Óscar Andrade, el diputado. Acá el único que no tiene. Sí, la bolengo. Claro. ¿Cómo anda, Mansi? ¿Bien? Bueno, un consultor internacional. También. ¿Qué te parece? No es poca cosa. Vaya bolengo, vaya bolengo. Vamos a 20 años, ¿no? La casa, el auto. Tenemos a Graciela Bianchi ausente hoy en esta tertulia de jueves. Vamos a arrancar este primer tema que tenemos planteado para la mesa de hoy. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, dijo que la corporación va a ser ojos ciegos y oídos sordos al capítulo de la ley que suspende las libertades anticipadas desde el momento en que rige justamente la normativa. En declaraciones publicadas ayer por el diario El Observador, Pérez Manrique dijo: si estoy en la cárcel por 2 rapiñas y el legislador me dice que debo aplicar de forma inmediata la ley, voy a tener que cumplir toda la condena cuando fui procesado, condenado, y estoy cumpliendo la pena desde antes de aprobarse esta ley. Hay un tema de retroactividad de la ley que es un principio constitucional, ya que se incide sobre mi libertad. La Corte resolvió en estas horas, dijo Pérez Manrique, por mayoría, que en esas condiciones va a ingresar a considerar las libertades anticipadas más allá de si las concede o no, pero entiende que no puede regir una ley penal más gravosa en aquellos asuntos que están en trámite. Si hay libertades anticipadas, que son las que puede dar la Corte, se darán a pesar de lo que dice la nueva ley, dijo el presidente de la corporación. La norma determina, recordemos, que delincuentes reincidentes, reiterantes y habituales no pueden obtener ningún beneficio que les dé la libertad condicional o anticipada. La producción de La Mañana del Espectador le acercó a los integrantes de esta mesa justamente la entrevista completa de Pérez Manrique allí al diario El Observador para poder colocar algunos elementos más allá de esta brevísima introducción que yo estaba haciendo. Arranco por Óscar Andrade. Bueno, estaba revisando papeles y estaba preparado. Primero, yo no soy un experto en derecho, ¿no? Pero parece ser un principio constitucional muy claro el hecho de que en términos penales no se pueden aplicar leyes con retroactividad. Ahí hay un aspecto en el que en principio coincido con la opinión del presidente de la Corte. En segundo lugar, nosotros seguimos transitando un camino desde hace 50 años para atender el tema de la seguridad pública, que es la inflación punitiva. En este caso, no la inflación punitiva desde el punto de vista de penas, bueno, indirectamente sí de penas maduras, porque... Y pasamos de fines de la década del 50, en una población de algo más de 2 millones de uruguayos, de tener 1.200 presos a tener 11.000 presos. Y lo que se ha generado con la inflación punitiva, lejos del retroceso de los delitos, es que permanentemente, en todo ese periodo de 50 años, gobierno tras gobierno, que las circunstancias que del incremento de la... Entonces, yo creo que perder de vista un abordaje global de los temas de la seguridad, que implica vincular la discusión a que en última instancia todos los países con mayores niveles de seguridad son los que tienen menos desigualdad y que trabajaron más sobre la fractura social y que trabajaron más las políticas de rehabilitación. Nosotros tuvimos hace poco, por invitación de Mansi justo, con el comisionado parlamentario, haciendo balance de algunas de las prácticas que han sido más exitosas, pero en general muy poco promocionadas. Yo creo que ahí hay un debate de fondo, más allá de estos aspectos puntuales de la ley, que el Uruguay sigue estando en déficit porque lo que vende es que cualquier planteo alternativo al incremento de penas parece que entramos en una dicotomía absurda que es: ¿estás del lado de los delincuentes o estás del lado del que trabaja? Esa es la caricatura más perversa para abordar este tema, ¿no? Miguel Mansi. Empiezo suscribiendo todo lo que dijo Andrade. Es así, efectivamente. En torno a las declaraciones del presidente de la Corte, apoyo sin dudar. Esta Corte ha dado, la Corte en general, el sistema judicial en general de Uruguay, con errores humanos y naturales, podemos discrepar algún día, podemos coincidir en otros, pero en general ha dado pruebas de su respetabilidad, seriedad, aplicación al estudio y aplicación del derecho. Hay excepciones, naturalmente, no es el caso de los ministros de la Corte. Entonces, cuando se plantean discrepancias con la Corte, yo aplico un viejo principio jurídico deformado: in dubio pro Corte.
si hay discrepancias entre alguien y la Corte, en principio estoy con la Corte porque han dado pruebas de independencia de criterio, naturalmente de solidez técnica. Y como decía Andrade, también es un tema, la apreciación de Pérez Manrique es un tema eminentemente técnico. La Corte ha optado por un camino del medio, amparado en un principio general del derecho, que es la no retroactividad de la ley, en particular de la ley penal, que no puede perjudicar al reo. Y en ese sentido creo que no hay otra cosa más que apoyar el criterio de la Corte. Será de acá en adelante, los procesos que se inicien ahora serán de rigurosa aplicación la disposición parlamentaria. Aquellos que ya han sido procesados, que están cursando ahora su pena, podrán ser amparados si la Corte lo decide así, no porque haya ley o no. La Corte estudia cada caso y determina si efectivamente le corresponde o no la excarcelación. Pero también, y ya me empieza a preocupar, estoy de acuerdo con Andrade, de que el problema es otro. Este es uno de las vertientes, uno de los perfiles del problema, lo impunitivo, las penas, cómo se aplican y tal y cual. El problema es el problema de la seguridad y el problema es el problema de las cárceles. Todo naturalmente vinculado, una cosa tiene que ver con la otra, pero el problema de las cárceles, según a todos nos consta, es atroz, es patético, hay un problema humanitario brutal. Hay un cuento que yo creo que ya lo hice acá o me lo escucharon en los pasillos. Cuando asumió el primer gobierno de Tabaré Vázquez, me encuentro con José Díaz en la cola de Casmo. Yo estaba haciendo cola para unos estudios para mi madre todavía viva y yo creo que José estaba por él, por unas placas, no sé cuántas. Y todavía no había asumido, porque ya estaba nombrado, pero no había asumido en el gobierno. Y ¿qué hace? Tipo con el cual siento el mayor cariño personal y respeto intelectual, profesional y todo. Dice, nada, acá estamos, bueno, te felicito, vas a ser ministro. Sí. Mi gran desafío es acomodarlos. Tenemos que atender el déficit en derechos humanos de los presos. José Díaz, primer ministro del Interior del primer gobierno del Frente Amplista. Yo creo que se equivocó José cuando liberó, creo que fueron 2.000 y pico de presos. No había 2.000. No había 2.000 en esa época. 2.000, no puede ser tanta la inflación, ¿no? Estamos 10.000 ahora, casi 11. Sí. Yo creo que la estrategia no anduvo, porque creo que hubo como un 60% de reincidencia y tal y cual. Pero era una preocupación ya vigente cuando el primer gobierno del Frente Amplista. Y bueno, y no damos con el clavo, no acertamos ni con el abordaje de las prisiones, ni con el abordaje de los menores, ni con el abordaje de los menores infractores, ni con el abordaje de la seguridad, como otros problemas pendientes que tiene el país. Y eso, francamente, me suena muy frustrante. Me da la impresión de que somos todos unos turros, todos. Porque si no nos podemos poner de acuerdo en cómo proceder civilizada e inteligentemente en beneficio de la sociedad en su conjunto, en temas tan sensibles, tan complicados, que nos golpean tanto en la vida de cada uno, y a diario como estos, y la educación y tantos otros que no estamos hablando ahora de ellos, quiere decir que realmente estamos disfuncionando como colectivo nacional, particularmente como sistema político, como fuerzas sociales en diálogo, en construcción de una sociedad, y no andamos bien, y no se lo atribuye al gobierno de FA, ni a los blancos ni a los colorados. Digo, en este momento, ¿cuánto hace? Hace algunas décadas, 5 décadas, yo que sé cuántas, no andamos bien, no nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas para hacer cosas mejores. Sumo además a todo esto que estábamos leyendo y que estábamos integrando a la discusión de la tertulia, también las declaraciones desde el Ministerio del Interior. Se mostró cierta sorpresa con estas apreciaciones que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Rubio. Bueno, primero, le diría reintegro y pasar el aviso, ¿no? Estuve unos días en Haití con un representante del Frente Amplio del PDP, y vamos a asistir a un debate, yo diría, muy doloroso, porque conozco el resultado, que es la prolongación de la estadía de las tropas de ocupación. Algún día tendríamos que hablar de este tema, porque es impresentable el nivel de argumentación que se da, e insostenible. Sobre este tema, voy a manifestar primero el asombro, no asombro por coincidir con lo que han dicho los contertulios, sino el asombro y la tristeza de no haberlos tenido a ellos como representantes de sus partidos en las reuniones por el tema de la inseguridad en la torre ejecutiva. Porque esta ley,
de restricción de las libertades anticipadas, mejor dicho, de la negación de la posibilidad de la libertad anticipada para reincidentes, surgió de un acuerdo mayoritario de todos los partidos que estaban en la torre ejecutiva, a excepción de la Unidad Popular, que no hicimos el acuerdo allí y la votamos en contra en el Parlamento. Y yo voy a agregar a lo que dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ya que reitera dichos que expuso cuando fue convocado a esa reunión, por ejemplo, sobre el nuevo Código del Proceso Penal. Dijo, no vendan figuritas, este nuevo Código del Proceso no da más seguridad, no elimina la violencia social, desde su punto de vista mejora el sistema judicial, pero no da eso. Y nosotros planteamos que la limitación de las libertades anticipadas era una expresión muy clara del consenso represivo y la inflación punitiva que surgió de esas reuniones de la Torre Ejecutiva, que hoy se traducen en leyes con la oposición nuestra. Entonces, agrego a lo que dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo que hoy sale publicado como declaraciones de abogados penalistas, donde plantean que la aplicación de esa ley no solo no va a resolver el problema de la violencia social, va a generar más violencia social, va a generar más violencia dentro del sistema carcelario, porque a cualquier preso que entre por segunda vez, así sea por robar una bicicleta, va a perder toda expectativa de poder salir en base a estudio, buena conducta o actitudes de recuperación. Entonces, esto es la lógica represiva que se instaló para ganar votos, porque en un clima de exacerbación por los temas de la inseguridad, decir que va a poner más penas, que va a aumentar las penas, como se aumentaron también, se aumentaron penas en ese consenso represivo, bueno, da una falsa tranquilidad a la gente, porque la esencia, la raíz de la violencia social está en el modelo económico y social vigente, excluyente, ¿verdad? Marginador, y además en la progresiva destrucción de valores que tiene que ver con las graves fallas que tenemos en el sistema educativo, que genera esta sociedad implícitamente violenta. Entonces, nosotros acordamos plenamente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y no es que esté diciendo lo que decimos nosotros, lo dice mucho mejor y con más fundamento jurídico, pero fue lo que políticamente nosotros expresamos y así votamos en contra de esta ley. Sí. Es la ventaja de un partido chico, no tienen una sola opinión. Partidos más grandes hay distintas opiniones. Los colorados que fueron ahí piensan distinto que lo que pensamos nosotros, colorados. Los que van quedando. Simplemente para abrir una segunda ronda de comentarios sobre estos temas, quiero sumar, más allá del tema de las libertades anticipadas, algún otro tramo de lo que fue esa entrevista con Pérez Manrique en el diario El Observador, porque, por ejemplo, Pérez Manrique lanza además una advertencia bastante fuerte, bastante importante, acerca de que la libertad de los ciudadanos, dice, está en riesgo por una serie de factores. Uno de ellos, el avance del Estado, dice, alentado por lineamientos internacionales, que en aras de buscar ciertos y de perseguir ciertos delitos, no le termina importando llevarse puestos los derechos de la gente. Y ahí también hay un punto fuerte de esa entrevista con el presidente de la Suprema Corte. Arranco de vuelta por Andrade. Sí, yo ahí tengo algunos matices. O sea, los instrumentos globales que se tengan para perseguir el lavado, por ejemplo, hay un debate distinto de si la libertad de la gente es igual a la libertad de las grandes corporaciones para el manejo del flujo capital. O sea, en general hay un preceptos del liberalismo del siglo XIX en el que asocian la libertad a la libertad de la empresa. Uno mira, por ejemplo, el sistema laboral chileno y establece, se puede negociar todo, lo que no ponga nunca en riesgo la libertad de la empresa. Por lo tanto, nunca se pueden negociar los despidos, nunca se puede negociar el derecho a información, nunca se puede negociar una reestructura, nunca se puede negociar. O sea, en general, bueno, yo estoy enfrente de ese concepto que asocia la libertad a la libertad de las corporaciones. Entonces, en el sentido de que hay que avanzar globalmente en una economía que es transnacionalizada, en herramientas globales, no solo para el control del delito. El mundo está obligado, que tiene que avanzar en herramientas impositivas globales
porque si no los Estados-nación están condenados a tener que negociar a la baja las condiciones al compás de lo que marcan las corporaciones transnacionales, y están obligados a negociar globalmente la dimensión social del conocimiento que se produce. Si no, vas a estar obligado. O sea, ahí hay problemas que son globales, que no se puede resolver un Estado-nación. No tiene posibilidad un Estado-nación, menos un Estado-nación pequeño, de enfrentar eficazmente, ¿no? Sí, de pronunciarse, pero de enfrentar eficazmente. Tiene que haber herramientas globales para el tema ecológico. De hecho, hay un debate instalado en términos de que claramente se están alcanzando los límites ambientales. Ahora, cada vez que avanzás en esto, colocás una discusión donde se parece que se limita la libertad. Y en realidad lo que se está limitando es la libertad de circulación de capitales, o la libertad de explotación de los recursos naturales. Entonces, más presencia global de la política. O sea, yo creo que hay un debate global profundo, que es los grupos de privilegio a escala planetaria y la democracia y la política del otro lado, y las representaciones sociales que hay de un lado y de otro. Y de cómo se resuelva ese dilema, va a ver si vamos a tener barbarie, en términos de que, por ejemplo, para enganchar después con el segundo tema, los debates que están instalados desde el punto de vista de los problemas geopolíticos globales se resuelven a los cañonazos o se resuelven de manera civilizada. Para algunas corporaciones es importante que se resuelvan a los cañonazos. Entonces, yo soy partidario que sí tiene que haber instrumentos estatales que limiten, que controlen no solamente a los efectos del delito, sino a los efectos de profundizar la democracia, ¿no? Miguel Mansi. Ya nos empezamos a pelear con los compañeros acá. Duró poco la Duró tregua. poco la tregua, duró poco el romance. Con Rubio, porque Rubio dice, este es el resultado de este sistema económico y social. Muéstreme, Rubio, cuando quiera, no tengo apuro, el otro sistema. Lo puedo llevar. Bueno, lléveme a Corea del Norte. Vamos juntos. Vamos a Cuba. Vamos a Cuba. Estuve en Cuba, Rubio, yo estuve en Cuba. Sí. Yo estuve en Cuba este año. Bueno. Este año. Cuénteme la violencia social, cuénteme. Mamita santa. Cómo caminaba por las calles de La un pueblo Habana. maravilloso. Como la gente tocándome, dice, ¿qué querés? Drogas, putas, hombres, mujeres, ¿qué querés? ¿Qué querés? Decime lo que querés. No, pero dime lo que estoy con la patrona. No, para la patrona también tengo. Tuviste Bien. por obispo, hermano. ¿Eh? Seguro. Conocés poco, Cuba. Conocés poco. Poco y nada. Que las cloacas, Agendemos un debate de Cuba, por las favor. aguas servidas corriendo por la vereda. Agendemos un debate de Cuba, por favor. Tuburizado, La Habana tuburizada a una cuadra de la Alameda. Por favor, 60 años para ese Rubio. Por favor. Vamos. ¿No fuiste por el sistema educativo? Sí, fui por todos lados, fui por el interior, fui por el interior, andando en diligencia, van en diligencia de pueblo a pueblo, suban en diligencia, ecológico, súper ecológico. ¿Sabes cómo te queda la espalda, viste, de subir en diligencia? Bueno, vamos arriba. Acá algunos pero estamos en auto, el problema la mayoría, del blanco y el negro. Por Haití, andá por Haití. El problema es el blanco y el negro. Y también ahí dije con un distinguido contertulio Andrade. El blanco y el negro. La vida es gris. La vida es gris. Para bien o para mal, la vida es gris. Mansi en Cuba dio la vuelta a la manzana en un hotel muy caro. Eso es lo que conocí de Cuba. Sí. Y además buscando. Buscando a Fidel. Pasaba por la playa y digo, ¿dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Seguro. Y el tío me dijo, noche, pero es que nos marcan, cállese. Seguro que los problemas de droga en Cuba son mayores que en Uruguay. No, por favor. Sí. Bueno, que viste pero ¿qué sabemos? Si no sabemos nada, ¿qué vas a ver si está todo controlado si no hay libertad? Pero amigos, no hay libertad de prensa, no hay libertad de reunión, no hay libertad de opinión. ¿Cómo vamos a ver lo que pasa en Cuba? Asesinan a un periodista cada 20 días como en México. Especulamos, porque no hay periodistas. ¿Cómo van a asesinar periodistas si no hay periodistas? Hay funcionarios del Estado. Los tipos que tocan la guitarra en la esquina van a cobrar al ministerio. ¿Viste? Pueden ser artistas. Seguro. Y viven. El tema de la cultura nos saca una Grandioso. distancia como de 500 millones de kilómetros. Ojalá tuviéramos una escuela. El tema es la libertad. El tema es la libertad. Lo demás es lo de menos. Un día vamos a hacer una discusión filosófica. Seguro, porque la otra constitución tertulia cubana la votaron los ahora en el gringos. verano. ¿No? Vamos a dejarlo para... Me está distrayendo. Andrade me está distrayendo. ¿Qué tiene que ver lo que dice? ¿Qué tiene que ver lo que dice Andrade? Por favor. Bueno, hay partidos políticos, la pluriporquería. Por favor. Pero acabemos con esto. ¿Cuánto vamos? ¿Qué estamos esperando para acabar con esto? Miren que el fardo les va a pesar más a ustedes cuando se caiga todo. Salud. Cuando se caiga les va a pesar como les pesaba Rusia, como les pesaba Europa del Este. Pero el error de Mansi es pensar... Aflojen
hora. A nosotros no nos pesa ni la Unión Soviética. No, usted, Mire, Corea del Norte no le pesa a usted. Corea del Norte no le pesa a usted. 2017, 100 años de la gloriosa revolución socialista. Tenemos que ir a hacer la pausa. Y ahora- ¿Cómo no pude hablar de lo que quería hablar? Iba a defender las bondades del capitalismo en Centroamérica. Quiero que pero Mansi no pudo. pueda cerrar Después va a recorrer esta Honduras, parte de la Guatemala y mostrar los tertulia. niveles y todo eso que nos hiciste con las maras y no. Mire, vas a hacer ¿sabe una qué? tendencia Le muy pido bien. por favor. Vaya a la tanda. No, vaya vamos a tratar de terminar, vamos a terminar Me olvidé. Vamos a dejarlo No, a educación de Mansi salud. que termine El capitalismo en de hablar, así Centroamérica- puede también el capitalismo Rubio en Centroamérica cerrar genera el Concéntrese en la Una libertad. Andrade, a ver, En por la libertad, favor, concéntrese en la Mansi, libertad. adelante. Usted me distrae. Pero son muy libres en Centroamérica, Usted ¿no? me distrae. ¿Qué Son te muy quiere? libres. ¿Qué quiere hablar de Centroamérica? Se gobierna de la embajada del Usted está hablando de Centroamérica. Volvamos a la Suprema Corte de Justicia. Y a lo que Ahora me estábamos hablando. hizo acordar. Me hizo acordar de lo que estaba. Adelante. Usted introdujo un segundo dicho de Pérez Manrique que también me parece, también tengo que estar de acuerdo con Pérez Manrique. Efectivamente. Y por eso eran los grises y los blancos y los negros. Sí, claro, hay maldad en el mundo. Y los más grandes son más malos, eventualmente más buenos también, los extremos se juntan. Lo que hay que hacer, me parece, es administrar los intereses nacionales. Que las fronteras estén bien o estén mal, es otro día podemos hablar del internacionalismo. También podemos hablar de eso. Pero hoy, nosotros, los ciudadanos, respondemos a la soberanía del Estado Nacional, según los límites, población y ley de Uruguay, tenemos, creo que, el derecho y la obligación de defender los intereses de los que vivimos acá. Entonces tenemos que compatibilizar, porque hay fuerzas irresistibles, fuerzas del mal y fuerzas del bien, irresistibles que nos vienen de afuera que tenemos que administrar. Entonces lo que no podemos hacer es comprar empaquetado, envuelto para regalo, lo que nos viene de la OCDE o que lo que nos viene del GAF y del GRU, porque estos son burócratas internacionales, eventualmente al servicio, sabiéndolo o no, de intereses superiores, ¿no? Pero básicamente, que no sé qué es peor, básicamente burócratas internacionales, por eso los conozco. A los de las multinacionales no los conozco, a los burócratas internacionales los conozco. Y están sentados cómodamente en un escritorio en Ginebra o en Washington o en Nueva York, diseñando, che, mirá, y si a esto le... ¿Y qué tal si así dibujamos allá? Entonces, lo que no hay que hacer de ninguna manera es comprar el paquete. De ninguna manera comprar el paquete cada carpeta cerrada, no. Vamos a estudiar. Porque yo tampoco quiero ser parte de un narcoestado. Aunque derrame, cosa que escuché decir en alguna de mis consultorías internacionales, no, pero acá el narco deja, allí las moneditas se van cayendo, la construcción, ¿viste? No, papá, esto se viene en combo. No que puedes llevar la papa frita y dejar la hamburguesa, te van todo. Y yo no quiero ser un narcoestado, no quiero solucionar el hambre de los niños uruguayos con las moneditas que se le caen al narco. Entonces, estoy de acuerdo, pero hay que dar de a uno, no se puede comprar en paquete. Lo que está diciendo Pérez Manrique es que a veces compramos en paquete y en ese sentido, efectivamente, a los burócratas internacionales les importa nada la libertad de los ciudadanos uruguayos. Eduardo Rubio, siguiendo el buen consejo de Mansi, habría que revisar bien esos auges así, esos boom de la construcción en Punta del Este, por ejemplo, ¿no? Que derraman. Para poner dentro de fronteras. Pero en cuanto a lo que plantea Pérez Manrique, yo coincido en lo que decía Andrade, en que acá el concepto de la libertad de empresa y del secreto bancario en realidad no tiene que ver con la libertad de las personas y con la libertad en la sociedad, sino con un concepto de libertad vinculado al primer liberalismo y ahora al neoliberalismo. Segundo lugar, voy a coincidir con Mansi, que los paquetes que vienen intentan el ajuste en una zona del mundo a favor de digamos, ya a esta altura, del monopolio del lavado de dinero en la mano de unos pocos, ¿no? Entonces, avancemos en lo que sea clarificar, transparentar todo lo que es el sistema financiero sin límites. Nosotros hemos planteado levantar definitivamente todo el secreto bancario, sin límites, por ejemplo. Ahora, ¿en qué me preocupa la expresión de Pérez Manrique? Que tiene otra expresión no empresarial, y es el nivel de sofisticación que existe en el sistema de vigilancia a todos nosotros. ¿Quién controla el guardián? ¿Quién controla el guardián? ¿Quién define a quién se vigila y a quién se escucha y qué mail se leen y quién...? Porque eso ya, ahí hay un límite borroso entre lo que tiene que ver el ataque al narcotráfico, ese título tan amplio del combate al terrorismo, que a mí cada vez que lo escucho me genera mucha preocupación.
Porque ¿qué terrorismo y qué se define por terrorismo? ¿O cuál es el narcoterrorismo que quiere atacar la DEA, la CIA y la OCDE? Es el que yo tengo que atacar, bueno. Y la KGB y la KGB. No existe, hermano, no existe. Bueno, algo habrá quedado. Bueno, pero en ese sentido, la preocupación en cuanto a las libertades y el avance, no del Estado, sino del control de los ciudadanos, a nosotros sí nos preocupa. Seguimos en esta tertulia de jueves, nos acompañan Miguel Mansi, Óscar Andrade y Eduardo Rubio. Les decía antes de la pausa que íbamos a abrir la ventana y íbamos a hablar de temas internacionales, pero que en este mundo global nos terminan involucrando a todos. Todas las semanas aquí en La Mañana del Espectador nos acompaña en estudios la analista política internacional Susana Mangana. Bueno, el martes conversamos en un principio sobre el asesinato del embajador ruso Andrei Karlov en Ankara, en Turquía, durante una exposición fotográfica, un atentado, porque así fue además definido por Moscú, un acto terrorista que en alguna medida también se vio opacado horas después por lo que ocurrió en pleno centro de Berlín. Bueno, más allá de estos hechos puntuales que han llamado la atención del mundo entero en estas últimas horas, Mangana planteaba aquí en estudios una serie de preguntas con respecto a la guerra en Siria en particular, que es uno de los temas que está de fondo en todo este asunto, particularmente en el asesinato del embajador ruso en Ankara, en Turquía. Y bueno, por supuesto, entre las preguntas ella marcaba, bueno, ¿se la puede seguir llamando una guerra civil, teniendo en cuenta la cantidad de países que están involucrados? Se preguntaba también, bueno, ¿qué papel juega Rusia e Irán en esta guerra? ¿Qué relación tiene el asesinato en Ankara del embajador ruso? ¿Qué va a pasar con los desplazados nuevamente a raíz de este nuevo panorama, de esta nueva etapa en la que está el conflicto? ¿Qué papel juega la comunidad internacional? E inclusive, ¿qué significa la batalla de Alepo para la guerra en Siria? Bueno, Susana Mangana afirmaba que Uruguay, por eso yo hablaba del mundo globalizado, no puede quedar afuera de estas situaciones y del análisis particularmente de las situaciones para poder entender un poco lo que está pasando. Vamos a escucharla. Entonces yo creo que de verdad, como comunidad internacional y sabiendo que Uruguay está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no podemos quedar ausentes de estas noticias, pero no para agarrarnos de la foto del niño que nos hiere la vista y decir ahora todos armamos una campaña, sino de realmente generar un debate social donde se hablen de estas cuestiones. ¿Por qué cuando Uruguay un partido, a Suárez no le dejaron continuar con sus partidos porque había mordido, y efectivamente había mordido a un contrincante? Días, semanas, meses, ya al año se recordó el episodio. O sea, me parece muy sano eso, pero hagamos lo mismo con otras cuestiones. No nos anestesiemos a temas que no son de los otros, son de todos nosotros. Porque mañana vas a un aeropuerto y las medidas de seguridad te las van a encajar a ti también. Porque mañana tú vas a tener que opinar sobre la llegada o no de refugiados sirios al Uruguay. Y no puede salir la gente a la calle alegremente a opinar en base a las telenovelas turcas que vieron. Porque Turquía no es Siria. Y los turcos no son árabes. Bueno, simplemente un tramo de lo que decía Susana Mangana. Intervención despedida por esta tertulia, porque Eduardo Rubio tiene que salir inmediatamente luego de estas declaraciones que va a hacer a continuación en la tertulia, pero le damos la palabra a él. Sí, escuché la intervención de la profesora Mangana, ¿no? Susana. Sí. Y bueno, algunas cosas que ella plantea, además tiene obviamente un profundo conocimiento de lo que es el Medio Oriente, el mundo árabe. Es más, creo que tiene una muy buena prédica en cuanto a la desatanización del Islam y de los musulmanes, ¿no? Ahora, el tema es que la guerra en Siria, y coincido también con ella, nunca fue una guerra civil. O sea, aquí repasemos las mentiras que el imperialismo ha ido generando y ha ido montando para avanzar en su influencia y ganar espacios estratégicos en Medio Oriente. Las armas químicas de Saddam Hussein, por ejemplo, ¿no? Y ese afán de llevar la democracia a Irak, que terminó como terminó y en lo que está Irak hoy, ¿no? La ofensiva democrática en Libia, por ejemplo, que a mí me gustaría que la gente hiciera memoria. Yo no recuerdo muchas voces condenando la invasión a Libia, porque había que sacar al dictador, había que sacar a Gaddafi, había que terminar con la barbarie. Y me gustaría que alguien recogiera seriamente
cómo vivían en Libia antes de la invasión y lo que es Libia hoy, donde el Estado Islámico controla partes enteras del territorio. Y lo de Siria se inscribe en esa ofensiva del imperialismo norteamericano y del sionismo por ganar espacios y avanzar hacia puntos estratégicos en el control del petróleo, del gas, y de cercar a Irán y aproximarse a Rusia. Entonces, decía la profesora Mangana, bueno, la monarquía del Assad. Caramba, estudiemos cómo se vive en Siria, cómo se vivía en Siria, y comparemos con Emiratos Árabes, con Arabia Saudita, con Qatar, ¿no? Lugares que nunca escucho se critiquen por sus falencias democráticas, o en Bahrein, por ejemplo. Entonces, acá estamos ante las consecuencias de la política guerrerista del imperialismo norteamericano, respaldado por la Unión Europea, y obviamente con la punta de lanza que es no el pueblo judío, sino el sionismo, como una expresión muy mala de la política del Estado de Israel. Entonces, aquí están las consecuencias. Y no han podido voltear al gobierno sirio. Por algo será. Entre otras cosas porque tiene un gran respaldo en la gente. Pero Y le por tira gas a la gente, le tira gases a la gente, lo mata con gas. No, seguro. Vos estás hablando, por ejemplo, del ISIS, el Estado Islámico creado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que está comprobado. El Estado Islámico no nació en... ¿Usted condena a Crimea y condena a Checoslovaquia? Yo condeno acá a Libia. ¿Usted condena a Crimea? ¿Usted condena qué? Yo condeno Libia y todas las invasiones. No, pero no de... ¿Qué hizo usted cuando invadieron Libia? ¿De qué lado estaba? ¿De qué lado estaba? Bueno, estaba del lado de los libios. ¿Usted condena a Crimea? Usted estaba al lado del imperialismo. ¿Usted condena a Ucrania? ¿Usted condena a Checoslovaquia? ¿Usted condena a Rusia? No. ¿Por la invasión a Crimea? ¿Cómo invasión? ¿Qué invasión? ¿De qué está hablando? A ver. ¿Cómo? ¿De Ucrania? ¿Usted no cómo? Porque además estamos hablando de... ¿Cómo historia? Estos años ¿Usted condena a Checoslovaquia? Lea otro diario, Mansi. Lea otro diario. Estamos hablando de Siria. ¿Condena a Checoslovaquia en el 59? ¿En el 59? ¿Qué pasó en el Checoslovaquia? Por eso, vamos a hacer un repaso de la historia y después conversamos, Mansi. Ahora estamos hablando de Siria, y Siria hoy es víctima de la política criminal del imperialismo norteamericano y de sus aliados europeos y del sionismo. Eduardo Rubio, gracias por esta visita hoy en la tertulia. Quedamos en el tramo final con Andrade y con Miguel Mansi. Le damos la palabra a Mansi ahora, después que termine el mate. El negro y el blanco es brutal, ¿no? Todo lo malo de un lado, todo lo bueno del otro. Vamos a empezar. A ver, yo creo que los gringos se equivocan de principio a fin con su política exterior, lo han hecho. Seguro. No se equivocan, es su política. Bueno, es la política exterior de un gran país que tiene otras grandes virtudes. Ahora, ¿me va a decir usted que los únicos malos son los gringos con la política exterior? No sea mal. Me va a decir que no existió imperialismo soviético. Ahora no, porque no existe más la Unión Soviética. Pero me va a decir que no existió imperialismo cubano trasplantando la revolución a cuanto rincón del mundo era vulnerable y era capaz de admitirlo, ¿no? En nombre de la justicia y de la hermandad universal. ¿Y a mí qué me importa? Macho, viniste a matar gente acá. Y financiaste con armas. Y entrenaste guerrilleros terroristas que andaban matando gente. Ah, mira vos. Qué bonita manera de pelear por la hermandad universal. Pero bueno, vamos a tratar de irnos tratar de volver si se puede. Porque esto de los blancos y los negros y de las semiplegias para condenar y para aplaudir me sacan un poco, me sueltan la cadera. Respecto al tema a lo que decía Susana Mangana, para empezar, es una persona que me cae muy simpática, no sé, amigo de ella, no la conozco, pero la he escuchado más de una vez y me cae muy simpática, creo que es una persona muy seria y estudiosa, es un referente en esta materia. No hay muchos referentes en materia de las circunstancias de Oriente Medio en Uruguay. Si a mí me preguntan a quién seguirías vos, a Susana Mangana o a Nino Boa, no tengo ninguna duda, sigo a Susana Mangana. Me parece que entiende mucho más qué está pasando en el mundo, en esa parte del mundo, porque ella ha dedicado a estudiar, como ella dice en la entrevista, lee de una fuente y de otra, arma el puzzle, tiene sus criterios propios y tal y cual. De manera que, en principio, lo que dice Susana Mangana me parece serio y respetable, que no es una guerra civil. Vamos que no, claro que no, por supuesto que están todos entreverados ahí, están todas las agencias de inteligencia, están todos los proveedores y vendedores de armas, que son los mismos que se sientan en el
como se llama el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque los que fabrican armas son los que se sientan ahí. No hay otro que fabrica armas. Los húngaros que fabricaban la Bloc, ¿no? Era Hungría. Además están todos los que fabrican armas son los que se sientan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, que eso es una ensalada rusa, americana, francesa, siria, turca, islámica, cristiana y judía, no tengo ninguna duda. De eso no tengo ninguna duda. Que ahí está concentrada la maldad del mundo, no tengo ninguna duda. En lo que me permito discrepar con Susana Mangana es cuando dice, planteemos un gran debate nacional a propósito. Y bueno, no, eso me complica porque hay tantas cosas que dan a debatir. Y la verdad es que todos los ciudadanos, ese es un maticito que seguramente no lo dice Susana en el sentido que yo lo voy a señalar, pero eso es la democracia representativa. Uno intermedia, uno no puede, el ciudadano común no puede estar en todo. Y por eso están los representantes, los intermediarios, los formadores de opinión, los que se dedican a investigar esto, los que estudian lo otro, los que hablan de acá y opinan. Y yo miro. ¿Y a quién sigo? En la lucha sindical por los derechos de los obreros y trabajadores de la construcción, sigo a Andrade. En la cosa cómo está Medio Oriente, sigo a Mangana. Yo los referentes que me parecen confiables, que me parecen sensatos, gente estudiosa, gente honesta, que trabaja sobre los temas y que emite opinión. Y yo escucho. Y me inclino por uno. No puedo estar en todo, no puedo armar un debate nacional por cada uno de los problemas del universo, que son muchos. Y antes de eso están los problemas nacionales, además. Entonces, esa es la magia, y anótese un apunte que hago de la democracia representativa, de la libertad, de los referentes en temas específicos, a través de los cuales la ciudadanía en su conjunto se va orientando. Termina esto convergiendo en los grandes bultos que son los partidos políticos. Es maravillosa. La democracia representativa tiene por apellido partidos políticos, entonces la gente puede orientarse, porque la gente no puede estar en el detalle, no toda la vida. Además tenés que trabajar y darle a comer a los nenes. Entonces tenés referentes que se ordenan después en los grandes bultos que son los partidos políticos. Eso es la democracia representativa, que significa libertad. Oscar Andrade, sí, con Andrade cerramos ya la tertulia. Primero en la Plaza de la Matanza, en Nelson Mandela, que la lucha contra el apartheid, creo que es una referencia ineludible. Sostenía con mucha firmeza y claridad que sin el 500.000 de cubanos que combatió en Angola, que combatió en Sudáfrica y que regó de sangre en una gesta internacionalista heroica, no se hubiera derrotado ese régimen oprobioso. La referencia sobre este tema, a ver, Rusia siempre fue un jugador global. En el siglo XVIII, con Pedro el Grande, Catalina Grande, muchos de los conflictos globales hasta de Occidente se resolvían a partir del poderío de Rusia, y Rusia nuevamente es un jugador global. Y la alianza de Rusia con China, con Irán y con la India, y potencialmente con Turquía, es el peor escenario posible para los intereses geopolíticos del imperialismo norteamericano. La base aérea en Turquía de Norteamérica es de 5.000 efectivos. O sea, desde el punto de vista geopolítico es un lugar estratégico global de un imperio que está en declive. Todos los analistas Bersinski, que es analista del Pentágono, establecen que el escenario más probable es que dos centros económicos de poder mundial como la Unión Europea y Estados Unidos, que hoy representan la mitad del Producto Bruto Interno Mundial, el declive, en el mejor de los casos, lo llevará a 1/3 del poder económico global dentro de 20 años. Algunos analistas son todavía más pesimistas con respecto a este declive y lo colocan en el entorno del 26-27%. Y hay una emergencia de economías como la de China y la de la India que van a pasar a representar cerca del 40% del producto. La historia demuestra que cada vez que una economía imperial entra en declive y con niveles de dependencia como los que se tienen, a ver, 2/3 del gas que gasta Alemania son de Rusia. O sea, tenés niveles de dependencia que son muy fuertes, que no podés cortar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la potencia que está en declive tiene la mitad del gasto militar del planeta y tiene desparramadas bases militares por todas partes y viene en retroceso. Entonces, atentados de estas características, ¿no? Después nos enteraremos en detalle de dónde surgen, pero en general no lo podemos sacar de arriba de la mesa del dibujo geopolítico global, que además tiene un tercer componente que es novedoso. Históricamente siempre los problemas bélicos tuvieron que ver con disputas de recursos naturales. A ver,
Cuando uno escucha las definiciones del Pentágono de que le importa la democracia en algún lugar, tiene que ir a ver en ese lugar qué recursos naturales hay. Y si no hay recursos naturales, no le importa la democracia ni los factores humanitarios. Es más, yo miro con mucha preocupación la declaración del Pentágono con respecto al Amazonas, de que el Amazonas es propiedad de la humanidad y no de Brasil. Porque en realidad, cuando se habla de la humanidad ahí, en general se habla de los intereses geopolíticos en curso. Pero un tercer componente, disputa por mercado siempre hubo, pero hoy están en un componente donde los recursos naturales están más limitados que nunca. Porque el modo de producción exacerbado ha generado debilidades de tal magnitud, tan importantes, que hacen que esa disputa por los recursos naturales, el agua, escasea en el mundo, según la Nestlé, ni hablar con los problemas de la crisis energética. Entonces, el problema no son de buenos y malos, el problema es dónde están los intereses geopolíticos de los sectores económicos dominantes y a quién le interesa que esos intereses se diriman en términos de cañonazo. ¿A quién le interesa? Entonces la bandera de la paz mundial y de la salida no pacífica de las controversias tiene mucho que ver con recomponer el orden internacional que está cada vez más debilitado. Y los últimos 15 años han sido permanentes de debilitar el orden internacional. En particular, a partir del atentado en las Torres Gemelas, que le vino como anillo al dedo para imponer una política exterior que es guerra infinita, la vieja teoría del destino manifiesto aplicada de manera brutal, que creo que está en el trasfondo de toda esta circunstancia compleja en Medio Oriente, que es un polvorín, ¿no? Porque en realidad lo que sí es cierto es que le ha ido muy mal al imperialismo norteamericano. O sea, ¿qué le quedó al imperialismo norteamericano de la guerra de Irak? ¿Qué le quedó de Afganistán? ¿Qué le quedó en términos de resultados? Armó el ISIS, promovió grupos neonazis en Ucrania, ¿no? O sea, ¿qué le quedó en términos de su papel en la gestión, aparte del poderío militar que lo tiene? O sea, desde el punto de vista de los resultados. Un gobierno anti-norteamericano en Irak, ¿no? Después de la masacre en Irak. O sea, la circunstancia es extremadamente compleja y Putin, del punto de vista del tablero global, en Chechenia, con la anexión a Crimea, en la circunstancia Medio Oriente, con la alianza en Turquía, le generó el peor escenario posible para esta circunstancia, además que es la otra que está de fondo, ¿no? De declive económico global, que hay que mirar con mucho riesgo. Yo sí creo que nosotros tenemos que entender lo nacional desde lo internacional, hacer un enorme esfuerzo por entender lo nacional, o sea, los dilemas nacionales, en este escenario político global muy complejo, donde hay que mirar con mucha preocupación provocaciones de estas características, ¿no? Ya saldrá a la luz, en su momento saldrá a la luz los motores atrás de esta provocación del asesinato del embajador ruso. Pero claramente tiene que ver, además, con una tercera referencia. No me parece que haya conspiración internacional. Con una tercera referencia, ¿no? Al frente de Estados Unidos está lo que está Trump, ¿no? Además, al frente de Estados Unidos, o sea, el resultado para culminar, por más que yo creo que el complejo militar industrial hay factores en Estados Unidos como en otros países, se elige el gobierno, pero el poder sigue estando en otras manos. Cada vez más en el mundo pasa eso, es un problema para la democracia. Cada vez más tenemos un tipo de democracia representativa que queda más disminuida en las posibilidades del hacer. Objetivamente, esto lo reconocen dirigentes de izquierda, de derecha, o sea, en la medida que se incrementa el poder de las corporaciones en todos los planos, ¿no? El espacio de la democracia es más reducido. Yo creo que hay un concepto de debate profundo, no para decir es lo mismo democracia que dictadura, pero hay un concepto político profundo que hay que debatir en el sentido de la línea de intereses de grupo de privilegio versus las posibilidades democráticas. Cuando las definiciones sobre la investigación, sobre la infraestructura, sobre el comercio, la toman los grupos de privilegio, con participación cada vez más limitada, más esmirrida, más raquítica, los resultados son los que son. Después termina siendo a votar el 30% como pasó en Chile en la última elección. O sea, se desvirtúa el proceso de construcción de espacios de democracia. Creo que es uno de los desafíos del siglo XXI. Hay que trabajar, pero fíjese usted, yo estoy de acuerdo con que hay que trabajar, esto es un trabajo en progreso. Pero fíjese usted lo que pasa acá con esta construcción de la democracia participativa en el tercer nivel. Vota el 10% de la gente también. Digo, hay que trabajar, tenemos que inventar más cosas, tenemos que seguir pensando.
Vamos claro. a dejar abierto el debate para próximas tertulias. El agradecimiento, por supuesto, para Miguel Mansi, para Óscar Andrade, para Rubio, que estuvo Un saludo hace a minutos Graciela nada Bianchi, más. que avisó que no Y, venía. por supuesto, a Graciela Bianchi también el abrazo de siempre. El reencuentro con ustedes la semana que viene. Se vienen las noticias de las 10. Las trae Carolina Ramos y seguimos en la mañana del Espectador con más información. Ya venimos. Espectador. 8:10 AM. De 7 a 10 en simultáneo. Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo. Presenta Eletrodomésticos Mondial, www.mondialine.com.uy. Seguinos en Facebook. Índice 810. A cada hora en punto. Informa el espectador.